examen, ¿no ves? Te sirve para ciertas cositas. Pero ¿qué pasa? Que ya los docentes han explotado tanto la más porque es la forma más fácil, ¿no? Y bueno, y la que más asusta a los estudiantes. Y muchos docentes parece que dan clases para hacer los exámenes más difíciles, que los estudiantes se aplacen, ¿no? Y si el estudiante se aplaza, el docente se aplaza también, y eso es lo que los docentes no ven, no entienden, que si los estudiantes se te aplazan la mitad de algo está pasando, ¿no ves? Porque no hay estudiantes brutos, no hay. Entonces debe ser el método que estás utilizando que no es el correcto, no estás haciendo una evaluación continua, en tu clase no estás evaluando y haciendo la retroalimentación como debe hacerla. Entonces hay algunos elementos que están fallando. Están fallando algunos elementos. Entonces, claro, nos hemos acostumbrado a hacer la evaluación, ya, el examen, es parte del examen. ¿Y qué pasa? Que esa evaluación no aporta. Es decir, es una evaluación que no deja a la memoria a corto plazo. Deja memoria a corto plazo y ya, y después se olvida. ¿Lo ves? Y es un problema grave porque ya psicológico que tienen los chicos. Bueno, es un problema psicológico. Ya estamos llegando. Buenas noches. Me equivoqué de habla. Sí, mire, estamos estrenando esta aula. Estamos estrenando. Claro. Estamos bien aquí. Entonces, es un trauma psicológico que tiene con el tema de los exámenes. ¿No ves? Y muchos de ustedes, nosotros hemos sufrido con el tema de los exámenes, ¿no ves? Nos daban, no sé, 100 preguntas para que te hicieran 10. Empezabas a estudiar y no sé qué, estudiaba. Cuando llegaba al examen, se te nublaba todo y decía, ay, se me olvidó todo. No le ha pasado eso, a mí me pasaba. Después de haber estudiado, pero es que los nervios traicionan, ¿no? Y estaba tan estresado con el tema del examen que cuando llegaba, ay Dios mío, ¿ahora por dónde empiezo? Sí, pero además era de una forma mecánica, porque no aporta nada. Es decir, tú no podías medir los conocimientos de esos estudiantes por un examen ahí, porque da la casualidad que mi amigo que no había estudiado nada, y sacó mejor nota que yo. ¿No le ha pasado eso? Yo lo quería matar. Yo no había dormido, no había eso, y el otro se pasó en fiesta y no sé qué, farreando, y después decía, el Team Marín de dos, listo. Cuando yo aprobaba el otro. Entonces, esas son las estrategias de evaluación que yo, como docente, yo eliminé el examen. Yo no utilizo examen porque no aporta. Yo, la evaluación cualitativa que yo quiero hacer, ¿no?, a los estudiantes es que la hagan a través de resolución de problemas, ¿no ves? Trabajos investigativos, donde tenga que trabajar en equipo, donde tenga que investigar, donde tenga que resumir, donde tenga que criticar, donde tenga que hacer síntesis, análisis, ¿no ves? Eso es lo que te dice, bueno, en la evaluación por competencia ni que se diga, ¿no? Es una evaluación ya bastante exacta que te evalúan las competencias. Si no, claro, si no la tienes, chao, no vaya. Entonces, esas evaluaciones alternativas, el docente, claro, en la universidad con un grupo como ustedes sí podemos hacer una evaluación 1 a 1, pero cuando tenemos 100, cuando tenemos 60 y tú dices, Dios mío, ahora cómo yo evalúo, ¿no? El examen mejor para todos, ¿no es? Es más fácil porque, bueno, listo, y ahí empiezo a calificar ahí, ya, listo, ¿no ves? Pero en grupos pequeños uno puede hacer muchas alternativas de evaluación, ¿no ves? De evaluación, que no solamente es evaluación, como les decía, para el estudiante, sino también para el docente, ¿no? Estamos evaluando la currícula, estamos evaluando al docente y tenemos que hacer retroalimentación. A ver qué es lo que hemos hecho mal.
¿Qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Y en qué podemos aportar para el nuevo? ¿No ves? Claro, el estudiante siempre está por la nota, ¿no ves? A él lo que le preocupa es la nota, no sé si aprendió, porque el examen, él la madre dice, ¿y cuánto saqué? Ah, listo, ya. ¿No ves? Pero hay otros que sí, hay otro tipo de evaluación, lógicamente, la evaluación final, ellos están, pero hay evaluación sumativa, ¿no ves? Eso vamos a ver los tipos de evaluación. Y vamos a ver, porque el docente tiene la libertad de también utilizar formas de evaluación, ¿no ves? Yo me acuerdo, yo tenía docentes que no, me decían, no, tú no vas a hacer el examen, ya yo te he evaluado a ti, por tu participación, a través del año, cómo te has desempeñado, cómo lo has hecho, no, tú tienes tu evaluación. Ya ese es un criterio que tiene el docente establecido, ¿no es? Una evaluación cualitativa, pueda contar. Entonces, hay muchas formas de evaluar. Ahora sí, la evaluación tiene que ser planificada, tiene que ser elaborada bajo parámetros, indicadores, y tiene que estar escrita, ¿lo ves? Y para eso están las listas de cotejo, ¿lo ves? Que después vamos a ver cómo se elabora una lista de cotejo, porque tienen que estar elaboradas. Hay docentes que no lo hacen, ya por la experiencia que tienen, lanzan el examen y ellos ahí ya ponen. Pero tiene que haber un respaldo, porque a veces viene un alumno y te dice, bueno, ¿y por qué tú, al docente, por qué me has puesto esa nota? Si yo creo que... Y él es el docente, pero tiene que estar escrito, ¿no es? Tiene que estar escrito para tú tener, y eso es una parte legal también, de la parte de institución educativa, que tiene que exigirle al docente, que actualmente no se lo exige. El docente tiene la libre de decir, bueno, yo, esto es así y listo, y es mi criterio, ¿no ves? Y también hay docentes que lo primero que llegan dice, aquí en mi curso nadie va a sacar 100. No, el único que tiene, así decían antes, ¿no? No sé si lo siguen diciendo. El único que tiene 100 soy yo, ¿no? De ahí de 80 para abajo y no sé cuánto. Ahí ponen. Y no hay nadie quiera, seas la estrella o no. Eso tampoco es así. Porque si tú te mereces el 100, te lo mereces. Porque has estudiado y lo has hecho, ¿no? Bueno. Eso es lo que vamos a ver este fin de semana. Ya va a ser el penúltimo módulo, ya después van a hacer los talleres de monografía, que eso no es nada, eso es coser y cantar. Las monografías son de 30 a 50 páginas nada más la monografía, no es nada. Y hay una fórmula para hacer la monografía, que esa fórmula no falla. Y en un mes la pueden hacer. Bueno, hasta menos, ¿no? Pero lo que sí les recomiendo, lógicamente, que tiene que ser en temas relacionados con el diplomado, la educación superior, porque tengo alumnos, por ejemplo, médicos que están haciendo educación veterinaria y que cuando revisa la monografía es de veterinaria, ¿no? Le digo, no, pues el diplomado no es de veterinaria, es de educación superior. Lo puede vincular cada uno de sus profesiones con la educación superior, ¿no ves? Análisis de mallas curriculares que hemos hecho la otra vez, ¿no ves? Todo relacionado con la educación, ya, vinculado con su profesión y con su trabajo que están haciendo. Bueno, ya me estoy yendo ya al módulo de negocio. Bueno. Entonces, eso es lo que vamos a hacer este fin de semana. Vamos a ver los tipos de evaluación, vamos a ver las nuevas formas alternativas de evaluar, los instrumentos de evaluación, cómo elaborarlos, cuáles son los que más se utilizan. Ya ustedes han ido entregando los trabajos. Bueno, aquí los finales, ¿quién le falta más? Además de ella, el trabajo final. Ajá. Bueno, ya lo alargué el plazo hasta el domingo, así ya, para que lo suban. No hay más plazo. A ver. Hasta ahí nomás.
No sé si aquí van a ver, porque lo voy a tapar yo. No estoy tan delgado. Pero... Bueno, vamos a empezar con esto, con el concepto de evaluación y un pequeño resumen de la evolución histórica del tema evaluativo desde el periodo que le decía pretileriano, que le llamamos la prehistoria del tema de la evaluación, y después post hasta la actualidad, ¿no es? Y después vamos a ver un poco, hablar de Tyler, que es el padre de la evaluación, todos los aportes que hizo, ¿no ves? Al tema evaluativo, que hasta hoy siguen, aunque tiene su crítica y tiene como todo, ¿no? Como Camacho igual, tiene su crítica y todo. Entonces, vamos a hablar un poco de esto para irnos centrando en el tema y ver de dónde sale y cuáles son las tendencias educativas, más que todo, de los diferentes enfoques. Ya hasta hablar un poco más de la evaluación, del enfoque por competencia, que no cambia mucho, sino que ya el enfoque por competencia, como su nombre lo dice, está más enfocado a las habilidades, destrezas, ¿no ves? De los estudiantes, y es más fácil inclusive evaluarlo ya en ese tema. ¿Qué es la evaluación? A ver, algunos que vamos a hacer a criterio de ustedes. ¿Qué creen que es la evaluación? No la evaluación educativa. Todavía no es la evaluación, porque a todos nos evalúan, ¿no es? En el trabajo, en el proyecto que hacemos. ¿Qué creen ustedes que es la evaluación? Es la valoración. La valoración. ¿Está bien? La valoración, la calificación de algo que se hace. Que puede ser cualitativa o cuantitativa, ¿no ves? Numérica o no, ¿sí? ¿Qué más? Es la verificación de lo que nos hemos propuesto y que hemos alcanzado. Exactamente lo que nos hemos propuesto de los objetivos, ¿no ves? Porque nosotros que evaluamos, si hemos cumplido los objetivos, la meta, ¿sí? Bueno, este fin de año vamos a ver, evaluar el año, a ver si hemos cumplido la meta. No, eso se llama autoevaluación, ¿sí? Esa es la que no hacemos nunca, y no es complicadísimo hacerlo, ¿no? Complicadísimo hacerlo. Nosotros somos capos para evaluar a otra gente, pero para evaluar a nosotros, ahí sí que estamos. Pero muy bien el criterio que tienen sobre el tema de la evaluación, ¿no? Bueno, etimológicamente, evaluación es el acto de señalar el valor de una cosa, ¿no ves? Procede del antiguo francés valoir, valor, participio pasado, valoir, valer, y este proviene de valer, es ser fuerte, tener valor, ¿no ves? Porque una persona que decía tiene valor, era una persona, ¿no ves? Fuerte, que era valiente, ¿no? Y decíamos, entonces comparábamos, este es valiente, tiene valor, este no, este es un cobarde, esto, ¿no ves? Hasta en la guerra, ¿sí? Ya por ahí empezábamos a decir y a evaluar, porque viene de evaluar, viene de valor, ¿no ves? Más o menos de por ahí sale. Oigan, todas estas presentaciones se las voy a pasar, no se preocupen. El sufijo de sustantivos verbales se le agregó el sion, ¿no ves? Valoración. Significa acción y efecto, ¿no ves? Le llamamos el valor y después se le agregó el sufijo sion, que significa acción y efecto. Sin embargo, también puede denotar objeto y lugar. De esta manera es posible comprender que el término evaluación hace referencia a la acción y el efecto de evaluar, ¿no ves? Lo cual nos remite a valorar cuán bueno o malo es el objeto evaluado, ¿sí? Y hablando de evaluar, ¿qué es evaluar?
verbo, ¿no ves? Evaluar un verbo. Y todos los verbos que con terminación ar, el, ir, bueno, en este caso ar, todos los verbos tienen una acción, significa una acción. Si tú dices evaluar, significa que tienes que hacer una serie de procedimientos, pasos, indicadores, etcétera, para llegar a evaluar algo, ¿sí? Y como dice acá, qué tan bueno o malo es un objeto, ¿no? Hasta ahí, ese es evaluar. Ahora, la evaluación educativa tiene otras características. Ahora, evaluar, nosotros siempre estamos evaluando, sobre todo las mujeres, pero siempre estamos evaluando, ¿no ves? Evaluamos tal cosa, es bueno, es malo, es decir, somos buenos para evaluar. Lo que decía, después para autoevaluarnos, ahí sí no. Considerando que el objeto estudiado es la educación escolarizada, así ya ahí nos vamos a la educación, concebimos la evaluación educativa como un proceso sistemático. Ahí está la palabra proceso sistemático. ¿Quiere decir proceso sistemático? Paso a paso, es planificada, la evaluación es consciente, ¿sí? Es consciente, es planificada. No es así al azar, ni es una evaluación inventada, sino que tiene que ser planificada. Por eso en los planes curriculares está, acuérdense ustedes, cómo vas a evaluar, qué tipo de evaluaciones, en qué periodo, todo está planificado, ¿sí? Proceso sistemático de recopilación de información cualitativa o cuantitativa, ¿ya? Para enjuiciar el valor o el mérito de algún ámbito de la educación. Aprendizaje, docencia, programas, instituciones, Sistema Nacional de Educación. Es decir, en el sistema educativo se evalúa desde arriba hasta el aula, ¿no ven? Buenas, ¿cómo están? Se evalúa desde... Es decir, ya debe haber un periodo ahora que seguro van a hacer, que van a evaluar la ley educativa. Eso lo van a hacer enseguidita, ¿vale? Fíjate que ya quitaron del avión los cositos que tenía la cara de él. Yo lo primero cuando me dieron lo vi y digo, ya no tiene la cara de él. Qué increíble. Bueno, pero ahora va a haber un periodo que van a hacer la evaluación, porque no porque se fue lejos, sino porque toca. Es decir, eso es ya una reglamentación que hay que evaluar la aplicación de la ley, si funciona o no funciona. Ustedes verán que la van a cambiar. Seguro. No la cambiarán todas, pero van a ajustar algunas cosas. Entonces, se evalúa la ley, se evalúan los programas, los diseños curriculares que nosotros hemos hecho, que eso es una cosa aparte, ¿no? Que eso lo evalúan cuando quieren y cuando pueden. Generalmente se debería evaluar anualmente, ¿ya? Y ajustarlo, pero muchos no lo hacen. Se evalúan los aprendizajes, los programas de institución del Sistema Nacional de Educación y se evalúan a los docentes, ¿sí? Se evalúan a los docentes. Y esa evaluación de los docentes, bueno, desde los maestros hasta la universidad, que se debería hacer por expertos no solamente en el área del conocimiento de cada materia, sino por metodólogos que sepan de didáctica, ¿no es? Más que todo, para ver si tú utilizas métodos, técnicas y estás acorde con los tiempos, ¿no es? Bueno, previa comparación con unas normas o criterios determinados con anterioridad y que responden a instancias de referencia específicas. Es decir, tampoco estas evaluaciones no se evalúa hacia lo loco si estamos diciendo que la evaluación es un proceso sistemático, planificado, organizado. Ya sabemos ya que hay ciertos parámetros, indicadores que nos van a evaluar. ¿Lo ven? Van a evaluar porque ahí, en el caso de nosotros, en la docencia, hay para evaluar actitudes, habilidades, ¿no es? Conocimientos, capacidades y valores. También, ¿no ves? Que se incluye ahora. Eso lo habíamos dicho, porque antes nada más evaluábamos el conocimiento, ¿sí? Y ahora evaluamos el conocimiento y el saber hacer. Y nos habíamos olvidado del tema del ser, de los valores. Y por eso andamos así ahora en la sociedad, ¿ya? Y no evaluamos eso.
Es decir, formamos profesionales que muy buen médico, pero sin valor, ¿no? O muy bien administrador de empresa, pero corrupto, ¿no? Y de eso nos olvidamos, de eso nos olvidamos. Y eso hay que volver a rescatar el tema de valores, porque no hay nada mejor que tener un buen profesional, pero con valores, que pueda trabajar en equipo, que sea una persona que tú puedas hablar con ella, un ingeniero que trabaja no sé, con 50 personas, pero que te gusta trabajar con él, ¿no? Buenas noches, buenas noches. Adelante, tráfico. Pero cuando ya está el metro de Santa Cruz, todo va a ser muy bueno. El metro. Vamos a ver un poquito un resumen de la evaluación histórica, empezando por el periodo de la prehistoria, le llamamos 1930, ¿ya? Pero ya en la parte educativa, ¿no ves? De Tyler, este es el periodo de Tyler, que le llaman pre-Tyleriano, los inicios de la evaluación, época de los exámenes, época de la eficiencia y de los tests, ¿no ves? Hubo una época en esta que eran puros exámenes, ¿no? No había otra forma de evaluar. Eran exámenes nada más, ¿no ves? Hay muchas universidades que todavía siguen en esa época, ¿no? En el siglo 1800. Siguen eso. Porque ellos son exámenes nomás, ¿no ves? Le llaman a los exámenes y listo, exámenes. Y no ven las otras formas porque piensan que las otras formas alternativas son inventadas, ¿no? Que no tienen sentido. Y no es así. Es decir, el examen es el que no tiene sentido porque lo hace ahora y mañana le preguntan. No me acuerdo ya lo que puse en el examen ya. ¿No ves? Me lo inventé inclusive. Sí, así es. Sí, yo también pasaba el examen. Inicio de la evaluación en el siglo V, llamado la prehistoria. Pensar, la evaluación implica la esencia analizar la acción humana. La evaluación no nació en el territorio de la educación. Ya eso lo habíamos hablado, ¿no es? No nació en la educación, sino que en la vida cotidiana, lo que habíamos dicho, ¿no es? Sin embargo, impactó tan fuertemente en el mismo que llegó a definir las condiciones de viabilidad del proceso educativo. ¿Ya? Por eso que estamos divididos en años y bueno, para pasar de un año a otro había que hacer una evaluación para ver si había superado los conocimientos, las habilidades de ese año para pasar al otro año, ¿no? La evaluación puede ser tan antigua como el hombre mismo, anterior a la educación sistemática tal como la conocemos hoy. Ahí está la foto de los antepasados. La prehistoria del hombre primitivo se enfrentó a la necesidad de tomar decisiones acerca de la elección de los medios de defensa y supervivencia más adecuada a cada situación. Ellos se sentaban a analizar, a evaluar la estrategia más adecuada según el tipo de presa. Así, cuando iban a cazar ¿cómo se llama esto? Un mamut, no era la misma estrategia que cuando iban a cazar un ciervo, ¿no ven? Pues los mamuts eran más grandes, tenían manada, eran más fuertes, tenían que lanzarlo por él. Entonces ellos, y ya ellos empezaban a evaluar, ¿no? Ahí empezaba el proceso de evaluación. Ya alrededor del 2000 a.C., en la China antigua, porque los chinos todo lo inventaron, los chinos todo lo inventaron ellos, se realizaban exámenes, imagínense. Ya los chinos, 2000 años antes de Cristo, ya ellos hacían exámenes los chinos. Esos chinos están fuera del control. Para seleccionar los funcionarios que ocuparían puestos. Fíjate, ya ellos para el Tribunal Supremo que tenían allá, ya ellos hacían exámenes. Imagínate los chinos. Según su competencia respecto a las actividades a realizar. Fíjense, ya ellos evaluaban las competencias para que cada uno estuviera en el cargo adecuado. ¿No ven? Que eso hasta ahora lo hacemos. ¿No ven?
En algunos casos, cuando no ponen. Pero ya los chinos ya estaban haciendo eso 2000 años antes de Cristo. En la Biblia también aparecen pasajes de referencia el justo de Dios, no juzguéis para que no sea juzgado, porque con el juicio de lo que juzguéis seréis juzgados. Bueno, yo no soy muy bueno dentro de la Biblia, pero hay ya pasajes que hablan sobre los juicios de valor, ¿no es? Juicios de valor, que tienen que ver con la evaluación. Los textos anteriores nos llevan a reflexionar acerca de la importancia de la emisión de juicios valorativos. La trascendencia de contar con parámetros fiables para emitirlo. Fíjense, hay un curso que damos nosotros allá, lo dimos en Tarija también acá con eso, que es un curso de valores, muy interesante, ¿no es? Que es sobre el tema de valores, de los valores, y entre ellos entran los juicios valorativos, ¿no? Los juicios valorativos que entran. Esto es largo para darlo, el tema de los juicios valorativos y todos los parámetros para evaluar, y que nosotros siempre estamos en la vida cotidiana, en el trabajo, en la casa, cuando vamos caminando, en el micro, lo que sea, siempre estamos con juicios valorativos, ¿no es? Que lo bueno, que lo malo, que lo que está bien hecho, que lo que no está bien hecho, según la idiosincrasia, según la formación que hemos tenido nosotros, ¿no? En cada uno. Porque tú puedes tener un juicio de una cosa y ella de la misma cosa tiene otro juicio, ¿no es? ¿Sí o no? Ya en los inicios de la evaluación de la época antigua se caracteriza por el uso de procedimientos inductivos basados en referentes implícitos y una teoría explícita de evaluación para valorar vivencia, establecer diferencias y seleccionar estudiantes. La teoría de evaluación ya aparece, la teoría. Es decir, antes evaluaban por usos y costumbres, digamos, ¿no ves? Pero no había una teoría detrás para respaldar, ¿no ves? Una investigación, la parte teórica, no lo había. Ellos se reunían, y ya en la época de los romanos, que ya ellos tenían también, ya empezaban ya a tener muchos juicios valorativos. Ya alrededor del siglo V, una especie de cuestionario de evaluación ya empezó a aparecer, fue utilizado por Sócrates y otros maestros de su tiempo en su práctica de enseñanza. Como Sócrates, Aristóteles, ellos tenían al discípulo. Wow. No se puede, hay que parar. Vamos a parar. Hay que parar. Ya. Ellos tenían discípulos que no eran muchos tampoco, porque eran selectos, y entonces tenían que evaluarlo, y por eso ellos hicieron un cuestionario de evaluación. Ahí empezaba ya a aparecer el cuestionario. Ya en el 106 a.C., el antiguo Cicerón introdujo planteamientos para evaluar. Los escritos de sus discípulos además evaluaban la elocuencia y los argumentos de los oradores. Fíjense, ya había evaluación cualitativa, nosotros también cuantitativa. Ya evaluaban a los oradores que debatían abiertamente en el liceo. El liceo era un lugar netamente académico que se alzó y se inventó como una de las escuelas del cerebro de Aristóteles, ¿no? El liceo donde ellos hablan. Una especie de teatro, más o menos. Ya en el siglo II, Tetrabiblos, Manual de Astrología y Astronomía, compuesto por 4 libros cuya autoría se le atribuía a Ptolomeo, corresponde al más importante tratado de evaluación de la antigüedad. Ya es un tratado. Ya habían tratado de evaluación, que eran de medicina, sobre todo en aquella época estaba empezando el tema de la medicina, que era sobre filosofía, ¿sí? Sobre religión, sobre ética, esos tratados, y algunos que habían sobre, ¿cómo se llama? Construcción, arquitectura y construcción. Esos eran los primeros tratados
sobre el tema evaluativo. Claro, estaban empezando, estamos hablando del siglo II antes de Cristo, imagínense, si no podemos hablar. Ya llegó la época de los exámenes, ya, que todavía estamos en esa, entre los siglos V y XV, 5 y 15, ¿no? Después de Cristo. Después, ya surgen las grandes universidades porque ya empiezan a aparecer universidades y se introducen en ellas los exámenes con carácter más formal. Miren, así eran las universidades, miren, ¿no? Escolásticas, ¿no? Todas prácticamente eran de la iglesia, las universidades. En ellas los tribunales de suficiencia académica formados por maestros otorgaban las aprobaciones de los estudios aplicando exámenes cuando un estudiante solicitaba un grado. Y ahí sí es que había que estudiar, y con vela. A veces, ahí sí había que estudiar, porque esos maestros eran terribles, ¿no? Los exámenes se realizaban en presencia del tribunal de maestros, eran orales, ya había exámenes orales, en latín, y discutían en público temas filosóficos y religiosos. Y en algunos casos era el tema de la medicina, ¿no es? Que era práctica, era muy práctica, los exámenes de medicina con cadáveres de verdad y abriéndolo y todo eso, ¿no? Ya en aquella época, en esa época, ya habían exámenes orales. ¿Alguno de ustedes ha hecho algún día un examen oral ante un tribunal? ¿Solito? ¿Sí? ¿Usted? ¿Quién más? ¿Usted también? Yo he hecho también. Me encantaba los exámenes porque me gusta hablar. Yo prefería los exámenes orales. Aunque había que prepararse. Había que prepararse altísimo. Y teníamos un tribunal, 3 personas, y te daban las preguntas y te salían ahí las preguntas que había que calzar una tarjeta, un grupo de tarjetas, hacía al azar, ibas y te sentabas, te daban 5 minutos para que la leyeras y de eso y hablar, ¿no? Hablar de los fenicios, hay un cuento de los fenicios. Bueno, ya entre los siglos de 5 seguimos después de Cristo, solo llegaban a estos exámenes los alumnos que contaban con el visto bueno de sus profesores. Escuche, ¿ya? Después de un periodo de estudio que podía alargarse de 4 a 6 años, por lo que la posibilidad de fracaso era prácticamente inexistente. Es decir, el maestro, el docente, él decía quién iba a ir al examen y quién no. ¿No? Él decía, usted nunca viene, no, al examen no se presente, ¿no? Usted sí, usted venga al examen, usted venga al examen. Es decir, que era un honor que te dijeran, vamos al examen, ¿no? No todos podían ir al examen. Vamos a hacer eso aquí. Dos naciones fundamentaron el esfuerzo evaluativo, Gran Bretaña y los Estados Unidos. En la primera finales del siglo XI se utilizaron comisiones reales para evaluar los servicios públicos. Ya en 1845 se aplicaron los test de rendimiento a estudiantes. Ya exámenes empezaron a aparecer los test. ¿No ves? 1845. Siglo XVI, el 19 de abril de 1500, los reyes católicos dictaron una ley conocida como la pragmática de Segovia, en la cual exigían a los barberos una capacitación y un examen. Imagínense, para poder ejercer legalmente el arte de sacar dientes y muelas. Ustedes no se han enterado de esto. Ustedes saben por qué, no sé si han visto acá, que en la barbería, porque bueno, en el Caribe le decimos barbería a las peluquerías, ¿no? Donde van los hombres es barbería, donde van las mujeres es peluquería, ¿no? No nos mezclamos ahí. Y tiene una cosita que da vuelta, rojo y blanco, ¿no es? Eso era porque antes el barbero también sacaba muelas y dientes. Bueno, era dentista más, además de barbero. Y ponían afuera los trapos con sangre, trapos blancos con sangre y todo eso. Y eso se quedó el cosito que da vuelta rojo y blanco,
en señal de que había una barbería y te podías ir a sacar la muela ahí, ¿no? Por eso es que mucha gente decía, ¿por qué poner esa cosita dando vueltas? Y era por eso. Porque antes los barberos, que además te cortaban el cabello, la barba, pero además te podían sacar la muela, como el asiento casi era lo mismo. ¿Qué te vas a hacer? ¿Un corte aquí? No, aquí mejor. Bueno, así es, esa es la historia del cosito que da vuelta. Bueno, esta ley debería ser aplicada no solo en España, sino en todo el territorio conquistado por la misma. Y igual, por eso en Cuba y en todos lugares había el tornillito ese dando vueltas y la barbería era utilizada. Y en tiempo de guerra utilizaban también como clínica y ahí atendían a todos. Imagínense la importancia del barbero. Ya en el siglo XVI, Juan Ugarte de San Juan publica en 1575 Examen de Ingeniero para la Ciencia. En este libro se presenta, fíjense, ahí está el libro, la foto es original, esa es la traje original. En este libro se presenta observación de señales de escuchar a los oradores como procedimiento para realizar la evaluación y se contempla que la práctica corresponde con la imaginativa y el entendimiento. Es decir, que ya, además de que decía que hay que evaluar, te daba el procedimiento para cómo tenía que evaluar la parte oral y la parte práctica. Es decir, ya te daba la lista de cotejo de cómo hacerlo, ¿no ves? Y los indicadores. ¿Qué ibas a hacer? Ya pasando el siglo XVII, se utiliza cada vez más los exámenes públicos para demostrar el aprovechamiento académico de los escolares. Los jesuitas, que son pioneros también en la parte de educación, aplicaban de esta manera los exámenes para dar a conocer sus centros docentes y dar reconocimiento público a sus alumnos, ¿no ves? Y aquí pasó, ¿sabe quién es este señor? A ver si se acuerdan, Comenius. Considerado el padre de la pedagogía, publica su Didáctica Magna, que es el padre de la didáctica, ¿no ves? Comenius, que hace notar la importancia de revisar lo que enseñamos y lo que se haya aprendido. Ya, aquí ya bajamos ya a la didáctica, al aula, ¿no ves? Ya Comenius empieza a hablar de cómo nosotros tenemos que hacer en el aula el tema de evaluación. Y por eso es que los eslabones del proceso de la didáctica, si es que se acuerdan de didáctica, ¿no ven? Empieza con los objetivos, ¿no ven? ¿Cuál más? Ya no ven. Empieza con los objetivos y termina con la evaluación, ¿no ven? Con la evaluación. Que en todas las clases hay que evaluar, porque hay que retroalimentar, ¿no ven? Hay que retroalimentarse para saber si hemos cumplido el objetivo de la clase o no. ¿Sí? Y ya en 1679 ya Comenius ya planteaba esto. Después de un momento ya en el 18 del siglo XVIII, un momento del acceso a la educación, con ello surge la necesidad de comprobar y verificar los méritos y niveles individuales. Allí surgen los primeros exámenes escritos como requisito de ingreso. Entonces los exámenes de ingreso para la universidad y para los colegios, mire, en el siglo XVIII ya lo hacían. No es invento de acá que pensaron que era un invento para entrar a la universidad. Ya lo hacían para ingresar. ¿Para qué? Era una especie de examen de diagnóstico, ¿no ves? Para saber si tú estabas en la capacidad, si tenías los conocimientos para entrar a esa carrera o a ese lugar, ¿no ves? Porque las escuelas, la educación como no era masiva ni pública, ¿no? Eran de personas de niveles, eran personas muy escogidas, por eso había una demanda también muy grande de que querían entrar a la universidad, pero eran escogidos y por eso le hacían examen. Llegamos a la época de los test. Ya se desarrolla la evaluación de la escuela tradicional, el control de los aprendidos se realiza a través de la capacidad de retener y almacenar. Eso era lo tradicional.
¿sí? Que son las evaluaciones de los exámenes escritos. Retener y almacenar. Era que te tenía que aprender la fecha, en 1800, ¿no? Y la fórmula de AX es igual a Y y eso, y listo. Eso son retener y almacenar. No te pensaba que tú analizaras, criticaras, seas creativo. Ahí la creatividad no había, ¿no? Ahí era eso lo que te puse ahí y nada más, ¿sí? El control de lo aprendido se realizaba a través de la capacidad de retener del alumno por medio de exámenes, fundamentalmente de lápiz y un papel, es lo que había. La forma de evaluar el trabajo escolar por medio de la calificación, asignar notas, puntajes, ¿no ves? Eso variaba en la escala que casi todo el mundo conoce, la escala del 1 al 100, en otros lugares califican del 1 al 10, en otras del 1 al 5. Eso depende del sistema educativo y de cómo la entidad educativa lo plantee. Pero al final la ponderación se la dan en función a esos ítems, ¿no? Y ahí aparecen los diplomas de evaluación, que después que terminabas el examen, bueno, te daban el diploma de evaluación diciendo, evaluándote de que tenías la capacidad, tenías la habilidad y habías aprobado todos los contenidos. Vamos a apagar los teléfonos. Los grandes cambios ya producidos por la revolución industrial impactaron a todas las esferas sociales, impulsando a los gobiernos a buscar maneras de modernizar el funcionamiento de sus diferentes instancias. Un mecanismo fue utilizado fue formar comisiones para recabar información acerca del desempeño de ciertas áreas y formular las recomendaciones. Es decir, y ahí empezaron ¿a quiénes aparecieron? Los evaluadores. ¿Sabes? Esos eran los tipos que andaban iban por los puestos, como era la revolución industrial, iban calificando, ¿no? Evaluando tu desempeño en el trabajo. Y ellos te ponían una calificación, ¿no? Iban ahí con eso le tenían un miedo impresionante, porque de eso dependía además tu trabajo y tu salario, ¿ya? Y ahí aparecieron los evaluadores que daban las recomendaciones, ¿sí? Las recomendaciones. Ese no puede dar el trabajo porque no tiene las competencias para ese puesto, ¿sí? Empezaron a trabajar los evaluadores. La educación no escapó de esta práctica. Por ejemplo, en Gran Bretaña se creó una comisión para evaluar la educación en Irlanda. Porque resulta que actuales decían el progreso de los niños de las escuelas estudiadas era menor al que debería ser, ¿no? Claro, esas eran sus conclusiones, ¿no? Y actualmente se sigue, bueno, todo el sistema evaluativo. Aquí en Bolivia con el tema de los maestros, hubo una experiencia que hicieron que fue fallida, ¿no? Que le llamaban no eran inspectores, los asesores pedagógicos. ¿No? ¿Se acuerdan de eso? De los asesores pedagógicos que no sé cuál era el enfoque que le dieron porque no tuvo resultado. Debe ser que han hecho una huelga a los maestros, porque a los maestros de aquí no les gusta que lo evalúen. No, nadie les gusta que lo evalúen, ¿no? Y no es así tampoco, ¿no? Porque ellos cierran la puerta y después en el aula hacen lo que quieren. Y no es así. Es decir, ellos pensaron que lo iban a evaluar para votarlo, ¿no? Y la evaluación no es solo para eso, la evaluación es para corregir errores, ¿no? Nosotros en Cuba teníamos le llamamos metodólogos pedagógicos, ¿no? Los metodólogos era una evaluación cualitativa, más que de otro, ¿ya? Y metodológica. Ellos entraban al aula, tú estabas dando clases, ellos se sentaban allá, ni te hablaban ni nada, y tú estabas dando tu clase. Y ya cuando terminaba tu clase te decía, ven, vamos a sentarnos, mira, has fallado en este método, deberías haber aplicado este método, no has evaluado lo que tenía que evaluar, no se cumplió el objetivo, ¿ya? Y te empezaba a señalar cosas que eran para ti. Y te decía, mira, el fin de semana vamos a tener un curso de capacitación sobre este tema, sobre métodos, sobre eso, tienes que venir para que te capacites, ¿no? Bueno, hasta ahí está bien.
si es para superarte, porque no somos tampoco expertos en todas las áreas, pero ellos sí. Entonces te ayudaban y te supervisaban, ¿no? Te supervisaban, había un lugar donde tú podías ir a buscar información, asesoramiento, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Que los maestros de aquí, lo quisimos hacer también allá en Villamonte, ¿me acuerdo? No había forma. No, los maestros no quieren, es otro mundo, ¿no ves? No querían de ninguna forma que lo supervisaran o que lo asesoraran, más que todo, ¿no? Más que supervisar, asesorar. Entonces, ya aparecía esto. Aparecía esto en la revolución industrial. Terminaba recomendando que para remediar el problema adoptaran el esquema de pagar por resultado, conscientemente en hacer depender parte del salario de los profesores. Eso es lo que tenemos que hacer acá, en proporción a la calificación obtenida por sus alumnos al final del año. Si lo hacemos aquí, lo vamos a proponer. Porque es que algo hay que hacer, porque si no, en vez de ponerse mejor, todo va peor. ¿Qué dice usted? Una buena medida. Anótela ahí para proponerla en la nueva campaña. En la nueva campaña. Mira, ahí sí se incendia Bolivia, ¿no? Si le toca un peso, más bien decir, no, tienen que darme un bono más. En parte del escalafón, por ejemplo, del magisterio, hay una parte donde dice que es una falta muy grave si tienes un rezago de mayor del 30%. Es tu responsabilidad de mínimo que el 70% del estudiante tenga un aprovechamiento. Caso contrario, es una falta grave. Por ello son sancionados. Entonces, menos más reprobar por reprobar. Ahora, en cuestión de evaluación, actualmente, por ejemplo, Bolivia, con el Ministerio de Educación, estaba entrando a la evaluación latinoamericana. Claro. Este año se han hecho pruebas de 12 evaluaciones. PISA, que entró aquí también, Sí, ¿no? al nivel primario. Es decir, en junio y en noviembre se han evaluado los chicos de primero a tercero y de tercero a sexto, tanto en lectura, escritura y redacción. Ajá. No que este año 2020 se iba a evaluar en toda Latinoamérica y para ver el nivel de educación de Bolivia. Ya. ¿No? Se han hecho varios, es decir, como dice antes, habían los asesores pedagógicos, pero ahora hay el Y había un laboratorio de calidad de educación, no sé si funcionaba, o el departamento del Sí, ministerio. pero bueno, ahora hay el Profocom, que es un programa de Sí. fortalecimiento de la educación que les hace un seguimiento a todos. Los maestros. Sí, en cada zona hay escuelas superiores que hacen el seguimiento a los maestros y ellos dan el apoyo y el seguimiento para ellos. Y más que todo es una evaluación que el maestro se hace, porque yo veía en el colegio, por ejemplo, la maestra veían, porque ellas mismas evaluaban y sacaban el porcentaje de cómo están en lectura, cómo están en escritura, y tenían que ver dónde están fallando y poder subsanar, ¿no? ¿Sabes? Pero lo que yo le decía al principio, ¿sabes qué pasa? Que bueno, cuando tú evalúas, estás evaluando a los estudiantes, pues te estás evaluando a ti también, ¿no ves? Y ese es el problema que yo le decía, no hay alumnos brutos, no hay. Si algo está pasando, yo tengo todo tan... Soy yo, el método que estoy utilizando no es el más adecuado. Entonces tengo que hacer una autoevaluación y decir, ¿en qué estoy fallando? No puede ser que todos hayan desaprobado y yo entonces yo feliz de decir, bueno, preocupado, entonces soy yo, algo estoy haciendo mal, ¿entiendes? En los medios, los métodos, las técnicas, ¿no ves? No están siendo las más adecuadas, los contenidos. Hasta los mismos programas, porque actualmente El programa... este año, por ejemplo, ha habido la unificación de programas de superior con secundaria. Así donde decir Nosotros, en La Paz, porque La Paz. En La Paz, porque nosotros nos plantean un programa, que en ese programa nos tenemos que encajonar los de Sí. secundaria, ¿no? Sí. Pero vamos al superior, tienen otro programa, Tienen otro. tienen mayor cantidad de carga horaria en física, en química, y a nosotros nos ponen 32 horas de sociología, de historia, de antropología, que son, digamos, que más los dedican los estudiantes con este gobierno a la política. Exacto. ¿No? Entonces, y 8 horas de física y química que el maestro no puede hacer nada. Entonces, esa variación de la educación regular
¿no? Con la educación superior hace pues que nosotros estemos hablando por un lado Sí. y allá nos están pidiendo por otro lado. Entonces, eso también afecta a la hora de que los estudiantes puedan ingresar a la universidad, porque no estamos trabajando en base a eso. Por eso ha habido esa unificación del programa. Sí, estoy de acuerdo. Gracias. Este tema de la evaluación es muy importante. Lamentablemente, y digo así, creo que no se ha comprendido bien en el profesorado la evaluación. Cree que evaluar es solamente al estudiante. Exacto. Y no evaluarse a sí mismo. Como decían, el profesor no le gusta que lo evalúen. No le gusta. Y lamentablemente hay una triste experiencia que bueno, mi esposa es profesora y me dice, hay una suerte de competencia en el colegio para decir, a ver, ¿quién tiene los mejores alumnos? Pero esos mejores alumnos no están bien evaluados. A ver, una profesora dice, yo tengo los mejores alumnos porque están en el cuadro de honor. Claro, tiene los mejores alumnos porque está en sus manos poner la nota que ella quiera. Eso no me parece que es una evaluación. Entonces, habría que evaluar y ir a las competencias, porque seguimos con la evaluación tradicional de poner los números. Exacto. Entonces, hay el enfoque de la evaluación hay que plantear desde el sistema educativo nacional para que no solo el estudiante sea evaluado, también el profesor. No, y salir del estigma, del tema evaluativo. Nos han metido toda la vida miedo con la evaluación. Es decir, cuando entramos a la universidad ya estamos, lo primero que nos asusta es el profesor, que dice, yo voy a evaluar, y esos contenidos quizás vayan o no vayan, entonces tú dices, ay Dios mío, tú estás pensando nada más en el final que te va a evaluar. Y ya te empieza psicológicamente a trastornar, ¿no ves? Y no es así, es decir, el profesor y el docente deben tener la potestad de decir, bueno, tú vas a evaluarte, tú no, estás eximido, tú también, o tú vas a tener que hacerme tal trabajo o tal cosa, vamos a hacerlo, ¿ves? Eso, el profesor que verdaderamente tiene la esencia de docente y de profesor lo puede hacer, ¿no ves? Los otros que van por la plata, por la carga horaria y todo eso, no, porque esos son fáciles, eso hacen rapidito, ¿no ves? Entonces nos han metido, toda la vida nos han asustado con el tema de evaluación. Sí, estamos traumatizados con la evaluación. Pensando además que, ay Dios mío, entonces lo haré bien, o además tengo que estudiar, me dan 200 preguntas, porque antes era así, ¿no ves? 200 preguntas y después te ponen, no sé si yo le hice el cuento que cuando yo estudiaba en la universidad y hubo un segundo año en el segundo año que era puro fiesta y yo fiesta, y claro, al final llegaba, tirado en la... Lo que pasa, perdón, en ese sistema de evaluación nos han mecanizado y mal acostumbrado a todos. Claro, a todos. Hemos entendido que la evaluación es el último día o el día del Exacto. Nos olvidamos absolutamente. De la evaluación sumativa, Exacto. nos olvidamos. Estudiamos la noche antes y claro, el día del examen nos olvidamos todo porque no hemos aprendido nada. Nos olvidamos y estás traumatizado. Y tú no puedes evaluar a una persona porque quizás ella tiene un bebé y en la noche tuvo que estar enfermo el bebé y es una buena estudiante, pero no tuvo la posibilidad de estudiar bien y viene el examen y tú que pasaste todo fiesta, aprueba. Entonces no es correcto, no es justo, ¿no es? No es justo. Y yo como docente, si yo sé que ella ha tenido una trayectoria durante todo el semestre, ha sido una buena participación, y como va a decir ella, no, se tiró porque el examen final es, no, chico, ¿no ves? ¿Sí o no? No es correcto. Ya, eso son las partes psicológicas. Bueno, ya aparece la parte esta más psicológica del tema de evaluación, que aparecen los test psicológicos, ¿no ves? Y de evaluación, que todavía siguen habiendo, que es para detectar diferencias individuales, ¿no ves? Y te metían allá y te hacían un test psicológico y te empezaban a enseñar dibujos y cosas, y además te hacían, ¿no ves? Porque ya hay test preelaborados, que están ya hechos por psicólogos especialistas para detectar diferencias individuales, si tienes problemas, si eres más ansioso, si eres, ¿cómo se llama? Hiperquinético, si eres una persona introvertida, ¿no ves?
Aparecieron eso, la diferencia dentro del rango de atributos de evaluaciones psicológicas de la época y las puntuaciones de diferencia para determinar la posición del sujeto dentro de una norma grupal. ¿No ven? Ahí decíamos, vamos a determinar quién es el líder, quién es la persona que el más callado, quién es el líder, quién es la... ¿no? Para eso se hicieron los test, que todavía se siguen utilizando. También surgen los test de rendimiento que se elaboraban para establecer discriminaciones individuales. La evaluación y la medida tenían poca relación con los objetivos educativos. Ya esto eran más individuales, más personales, psicológicos. Los instrumentos planteados son las escalas de escritura, redacción ortográfica, el cálculo aritmético, entre otros. Esto yo se lo voy a dar ya para que ustedes lo vean, lo analicen porque esto sigue, es larguísimo. Ya, y lo que quiero hablar es de este personaje. El video. Se observa parte de la historia de Ralph Tyler, reconocido como el padre de la evaluación educacional. Este educador norteamericano trabajó en el diseño curricular y la evaluación desde sus comienzos en la educación. Nacido en Chicago, Illinois, trabajó desde los 12 años en diferentes industrias, vivió el entorno de la Primera Guerra Mundial y sus pensamientos fueron influenciados por educadores importantes como Charles Judd, Charter y Dewey. Fue parte importante en la creación de leyes sobre educación e inclusive asesoró a gobiernos como Indonesia, Irlanda, Israel y Suecia en las pautas de evaluación y diseño de planes de estudio. A lo largo de su vida recibió 22 doctorados honoris causa y se le atribuyen 16 libros y 700 artículos relacionados a la evaluación y a la educación. Dentro de la propuesta de Tyler, se desarrolla el primer método sistemático de evaluación y educación. Esto generó un paradigma en el campo educativo. Tyler recalca que la educación debe seguir una secuencia científica y racional. La misma debe adaptarse a las necesidades humanas, los valores sociales y el logro de metas que alcancen un bienestar personal, social e incluso laboral. El proceso de la evaluación esencialmente determina hasta qué punto los objetivos han sido realmente alcanzados mediante programas y currículos de enseñanza. El modelo tayleriano puso las bases en un estilo orientado hacia los objetivos. La misma indica que las decisiones acerca de los programas deben estar basados congruentemente entre los objetivos y los resultados reales del programa. Si los objetivos se logran, se pueden generar decisiones concretas y elecciones. Si, por el contrario, estos se alcanzan parcialmente o no se alcanzan, deben ser revisados y tomar decisiones al respecto dentro de las áreas programáticas. Los tres planteamientos considerados el legado de este modelo son los objetivos educativos definidos que desarrollan la evaluación efectiva de las experiencias en el aprendizaje. Las experiencias y valores deben desarrollar el aprendizaje del individuo y este a su vez va a dar aportación a lo social y a lo laboral. Debe también existir un método organizado de experiencias en el diseño del currículo para así asegurar un éxito en los objetivos. Las características del diseño evaluativo educacional comienzan en el desarrollo de 1950 y la publicación del libro Basic Principles of Curriculum and Instruction de Tyler. Este libro se convirtió rápidamente en un bestseller dentro de su género, llegando a ser reimpreso hasta 36 veces, algo notable para la industria editorial en ese segmento. También otra de las características que se observan es el paso fundamental para el desarrollo de programas diversos, ya que se utiliza tanto en el ambiente secundario, primario, y también en el ambiente postgraduado. Se utiliza la congruencia y la lógica organizada para lograr de una manera significativa y sistemática el logro de esos objetivos. Y por último,
Son procesos organizados y lógicos para lograr una evaluación real. La misma debe tener elementos que puedan ser comparables con otras evaluaciones para así poder mejorar los procesos. Al discutir el uso principal del modelo, se observa el aprendizaje por medio de la acción del estudiante, nuevos patrones del comportamiento y el desarrollo de las metas que crean una base comparativa. Estos, a su vez, se desglosan en el aprendizaje escolar, que principalmente es utilizado por profesores y creadores de currículo para crear objetivos en el aprendizaje escolar y la identificación de aciertos o errores en los mismos. Luego está el diagnóstico, que se encarga obviamente de diagnosticar y crear un tratamiento de resultados con el fin de determinar cambios de comportamiento y aprendizaje en los individuos. Luego tenemos la dirección. Tyler estaba convencido de que la evaluación real sería útil para proporcionar dirección dentro de un plantel escolar, o sea, que podría utilizarse para propósitos administrativos y lograr los objetivos completos de un plantel educativo. Observando las ventajas y limitaciones del modelo. A ver, fíjense que este modelo de Tyler todavía se aplica, ¿no es? Todavía en ciertas cosas se aplica. En las instituciones educativas, yo he visto, te digo, con la experiencia de 20 años trabajando con universidades, colegios, acá en Bolivia, he visto que le daban más importancia. Es decir, cuando el colegio, la directora, entonces se sentaba, vamos a evaluar la gestión, y le daban más importancia a ver cuántos festivales hicieron, ¿no ves? El festival de danza, para eso sí, ¿no ves? Le daban más importancia. Hoy no hemos hecho el festival de la danza, el festival de no sé qué, del día del padre, de la madre, el día es decir, esa era la evaluación de ellos. Y no enfocaban la evaluación real, era a la parte educativa, académica, ¿no ves? Que eso era lo que te da, lo que le da el sentido a la parte. Claro, las otras actividades son extra del conjunto de la comunidad educativa, pero ellos se enfocaban más en eso. O yo me equivoco, aquí es diferente. Es así, ellos estaban más preocupados, su planificación curricular era el día del maestro, el día de la mamá, el día de no sé qué, de los disfraces, el día de Halloween, el día de no sé qué, y ellos se concentraban en el festival de danza, del deportivo, el festival deportivo, las olimpiadas deportivas, ¿no? Pero, sí. Y no solo el maestro, sino el estudiante, porque decía, esta mamá en esta materia, pero no va a poner notas y bailamos, o participamos. Exactamente. Exactamente. Entonces, fíjense que como ellos lo han tergiversado todo porque han afectado más a los estudiantes más. Ellos estaban más preocupados, ¿verdad? Estaban preocupados más por y los padres, peor todavía, porque le caía encima a los padres más. Entonces, se perdió el sentido ese sentido científico, pedagógico, didáctico de evaluar conocimientos, habilidades, valores, destrezas, ¿no? Que lo que es la encomienda social que tiene la educación. Y eso se ha tergiversado. Entonces no evalúan lo que verdaderamente tienen que evaluar. No planifican la evaluación que verdaderamente tienen que planificar. A eso me quería referir con eso. De lo tayleriano, podríamos estar mencionando: ayuda a verificar datos relevantes del proceso, provee simples guías para la planificación y la evaluación, creación de objetivos claros para que los educadores planifiquen tareas y actividades. Puede estar tomando en consideración todo tipo de experiencia que aporte en el logro de los objetivos. También se utiliza para la retroalimentación, para la modificación de las metas antes de finalizar la evaluación, aunque se observa que siempre se va a tomar a grosso modo el final de la misma.
También se utiliza o tiene ventaja en el uso de herramientas válidas y congruentes en la evaluación. Luego de la evaluación, se puede corroborar si se llegó a los estándares o resultados esperados del proceso o currículo, tomando en consideración, ¿verdad?, el conocimiento de las intenciones de los programas. Observando las limitaciones del modelo, se podría mencionar la evaluación como proceso final. Se pierde en esta la retroalimentación, ya que se valora solo el logro final. Los juicios no son enfocados al proceso. Se puede perder la recolección de datos por falta de seguimiento o cambios del proceso mientras se realiza. Segundo, las limitaciones técnicas. En este modelo se toma siempre en cuenta todos los objetivos, pero estos objetivos deben ser vistos desde la vertiente operativa y no tan solo educativa. Así que solamente se va a ver al final del camino el objetivo global o final. Rendimiento es igual a final y último criterio. La relevancia del modelo se concentra en su mayoría al rendimiento estudiantil. Bueno, estas es las limitaciones del modelo de Tyler que tiene también, ¿no ves? Que no son limitaciones, claro, ahora las vemos como limitaciones, ¿no ves? Pero es de la educación tradicional, ¿sí? Que era basada puramente en objetivos, ¿no ves? Y evaluación del proceso final, que es lo que le importaba nada más, no era, como hablábamos, la evaluación sumativa de todo lo que hagamos, sino solamente la final. Que por eso les decía que actualmente todavía lo siguen utilizando mucha gente, ¿no es? Este modelo de Tyler. Que bueno, tiene sus detractores, tiene sus seguidores también, ¿no es? Porque lo evalúan así. Los evaluadores no utilizan cada objetivo como métrica individual, sino como un todo. Todo se centra en el logro final y no en la metamorfosis del proceso. En las destrezas que debe dominar el evaluador al implantar el modelo, se observa que él mismo juega un papel importante pero no determinante en este modelo. Se espera que éste pueda participar en la formulación de objetivos dentro de un programa. Debe trabajar en la búsqueda de todo tipo de situaciones y comportamientos espontáneos sin limitaciones. En casos difíciles, buscar alternativas simples, emplear la motivación y la resiliencia para la obtención de resultados. Debe verificar si los instrumentos a ser administrados realmente miden lo que se desea evaluar. Buscar métodos que evidencien la validez de los resultados y ofrezcan sus resultados para ser considerados en las posibles recomendaciones y o cambios dentro del programa. El método de evaluación curricular, Tyler formula 4 preguntas básicas para dirigir la evaluación curricular. Estas preguntas se basan en 4 puntos importantes. Número 1, objetivos. La pregunta que se formula es: ¿qué fines desea alcanzar el plantel educativo? ¿Cómo evaluar? Estos objetivos deben definirse con claridad considerando las necesidades de cada estudiante, sus vidas extracurriculares, las sugerencias hechas por la filosofía y deben formularse en relación al contenido y aspectos conductuales. Número 2, actividades. La pregunta que se formula es: ¿qué experiencias educativas ofrecen mayor posibilidad de alcanzar las metas? O sea, ¿qué evaluar? Estas experiencias deben ser alineadas a la capacidad del estudiante de experimentar y practicar, además de que él mismo sienta satisfacción y pertenencia al poder realizar en varias oportunidades las mismas. Número 3, recursos didácticos. La pregunta que se formula es: ¿cómo se pueden organizar efectivamente las experiencias o cuándo se evalúan? Organizar experiencias horizontales al mismo nivel y verticales a un nivel más alto o bajo crean la optimización y alineamiento de las estructuras organizativas con el fin de optimizar los criterios
a evaluar. Número 4, evaluación. La pregunta a formularse es: ¿cómo se pueden comprobar o validar que los objetivos propuestos se hayan logrado? O sea, ¿con qué evaluar? El establecimiento de necesidades de evaluación para constatar experiencias y resultados esperados. Propone la descripción de los procedimientos basados en los objetivos a lograr y debe ser bajo una base evidenciada anterior en evaluaciones para así poder hacer una comparación congruente con nuevas modificaciones. Según Tyler, existen varios pasos para la evaluación de currículos. Número 1. Se comienza con los objetivos conductuales determinados previamente. Los mismos deben ser específicos en contenido y la conducta desarrollada por el estudiante debe estar enlazada con las fuentes de información. Número 2. Identificación de situaciones, experiencias y comportamientos que señalen un alineamiento con el objetivo. Estas experiencias de pares, entorno, situaciones aisladas o paralelas buscan el logro de objetivos finales para poder enlazar ese propósito del currículo. 3. Selección, modificación o construcción de instrumentos o evaluaciones con base confiable y validación reconocida. El utilizar evaluaciones viables y confiables da apoyo a los resultados evaluados. Además, crea un punto de comparación para otras evaluaciones. Número 4. Instrumentos para la obtención de data sumativa y relevante. Se debe utilizar varios instrumentos para esta colección y así no dar pie a una evaluación ambigua o poco posible. Número 5. Comparación de los resultados obtenidos en los diversos métodos de evaluación para estimar los cambios significativos. Esto ayuda a crear una visión más amplia y sobre todo a poder implementar nuevos cambios en el currículo que está vigente. Número 6. Análisis de resultados para determinar fortalezas, necesidades, cambios significativos y patrones. Esto ayuda a fortalecer de una manera definitiva cada currículo, evaluando así su aporte a la enseñanza del individuo. Y por último, la utilización de resultados para crear modificaciones a tono con el logro de objetivos. La teoría de Ralph Tyler es una pionera dentro de los modelos de evaluación. Actualmente, el legado de Tyler se ha utilizado como base del entorno evaluativo educacional, tanto en la tradicional como la educación a distancia, y es utilizado por los docentes para determinar las fortalezas y debilidades del aprendizaje estudiantil. Desde el 2012 se ha modificado un poco la palabra objetivo y se ha de utilizar en las instituciones educativas el término resultados de aprendizaje esperados, el cual basa su evaluación en competencias mediante el análisis de desempeño de las personas con tareas o situaciones pertinentes. Esto poniendo en uso la finalidad de Tyler, que mencionaba el punto de que la evaluación es un proceso que determina el nivel alcanzado realmente por esos cambios en el comportamiento y el desarrollo de destrezas en su entorno particular. Dicho esto, Tyler se considera el padre de la evaluación educativa y es aún hoy uno de los mayores precursores de la evaluación moderna. Bueno, En esta plantilla es un resumen de Tyler, ¿no es? Que todavía se sigue aplicando, le decía, fíjense que se ha modificado un poco el tema de objetivo por competencia, ¿no ves? Se ha modificado y después vamos a ver otra referencia al tema de competencia. Que bueno, tiene su ventaja y tiene su desventaja también este modelo, el modelo de Tyler. Pero que, vuelvo y repito, todavía se sigue aplicando, se sigue utilizando, ¿no ves? No sé si en el encuentro, en el módulo pasado, yo le puse el video, ¿no ves?, de un crimen llamado educación.
Sí, Sí, ¿no ves? sí, posible, en realidad. ¿Cómo está? Aquí al concho, Llegó. Muy movida, Llegó, bien. pues. Entonces ahorita vamos a hacer el examen. Examen sorpresa. ¿No ves? Como hacían los profesores antes. Examen ahora. Bueno, en ese video, ¿se acuerdan que vimos que empieza con el trauma de la chica por el tema de los exámenes, ¿no ves? Y aquí hemos visto en diferentes países, hasta Finlandia, cómo los maestros tienen la potestad de decir si evalúo o no evalúo, ¿no ves? Tienen ese poder. No, aquí no, porque aquí no. Aquí en Latinoamérica y en muchos países, ¿no? Igual. Uno quiere, te dice en el aula que uno tiene que ser, pero la parte administrativa es otra cosa, ¿no? Exige otra cosa. Como dicen aquí, hay que ser creativo para la hora de evaluar y todo eso, pero cuando tú quieres hacerlo, después por allá te exigen, no. Ya parece que es un... Sí, exactamente. Parece que eso es un relajo en el aula de ustedes, ¿no? Como que ahí no están haciendo nada, ¿no? Aquí usted me tiene que dar los puntos, notas, ¿no? Entonces eso tiene que ir a la par, porque cuando dicen transformación educativa, igual que este tema por competencia, yo estoy trabajando con la Universidad Sarancho allá, que están ahora cambiando el enfoque histórico-cultural por el enfoque por competencia. Eso es un trabajito muy alto. ¿Qué pasa? Que ellos lo tomaron por la parte deportiva, de decir, bueno, el docente, vamos a cambiar los programas y hacerlo por competencia. Hasta ahí está fácil, porque cambiamos los objetivos, le ponemos competencia y bueno, ¿no es? Hasta ahí es. Pero no es eso, yo le decía, no es solamente cambiar eso, hay que cambiar toda la estructura. Y hay que capacitar a los docentes. Los laboratorios, tiene que haber laboratorios, tiene que haber los talleres, la parte administrativa tiene que cambiar. Es decir, es cambiar todo el enfoque, pero cambiarlo completo. No solamente decirle al maestro, hacerlo por competencia, bueno, si eso es fácil. La planificación la hacemos, cambiamos objetivo, competencia, habilidades, destreza y listo. Pero no es eso solo, hay que cambiar todo el enfoque, hasta la mentalidad hay que cambiarla, ¿no ves? Por eso hemos hecho un diplomado para todos los docentes, pues, con el enfoque por competencia, ¿no ves? Para ayudarlos también, porque hay cierto tampoco, hay gente que para el cambio es difícil. Entonces, hay que empezar desde ahí, capacitar a todos los docentes, para empezar a cambiar y cambiar todo el enfoque de toda la universidad. Eso no es un trabajito así de 2 meses y bueno, ya estamos trabajando por competencia. No, eso es fácil decirlo, pero para cumplirlo verdaderamente, porque el tema del enfoque por competencia es un poco más empresarial, ¿no ves? Y es más práctico. Tú tienes que medir ahí otras cosas y no solamente la más de enunciarlo, porque los papeles aguantan todo, ¿no ves? La cosa es hacerlo. Y en el video que vimos del enfoque de un crimen llamado educación, ¿no ves? Ahí vimos en Colombia, vimos en Finlandia, vimos aquí, en Bolivia. Hemos visto todo el tema de la evaluación que les decíamos hace rato que nos han traumatizado, ¿sí? A llegar a chicos pues, deprimirse, suicidarse, y no llegar a su casa porque si llegaba lo iban a matar se había tirado en un examen. Y entonces, ¿quién no tenía miedo? Porque yo tenía miedo, mi mamá decía las notas, porque me daban una tunda o no sé qué me hacían, me llevaban al colegio de la oreja y no sé qué cosa, porque antes eran así, ¿no? Ahora es deportivo, ¿no? Bueno, esto es un poco, esto de Tyler, que es mucho más el enfoque que ustedes van a tener tiempo. Mañana vamos a trabajar en equipos. ¿Tienen todavía los equipos esos, no? Los super equipos. Tienen que volver a unirse entonces para mañana, ¿sí? Porque vamos a hacer un trabajito mañana en equipo y para que lo presenten, ¿no ves? Sobre todo el tema de evaluación. No es el trabajo final, lo que no ha presentado Viviana, que no ha presentado ningún trabajo. Sí. Lo que le falta por presentar trabajo tiene hasta el domingo, ya no hay más plazo. ¿Ya?
No, hasta el otro domingo. Hasta el otro. No, yo estoy así a veces desfasado porque digo, bueno, el módulo empieza este fin de semana, no termina mañana el domingo, porque hemos avanzado ya. Sí, hemos hecho, todo se ha tenido que recorrer, toda la fecha, todas las cosas, con estos palos, ¿no? Buenas noches, buenas noches. Ya nos íbamos, bueno, entonces nos vamos. Vine a recogerla. A ver. Vamos a ver este de la evaluación. Ya en educación superior. Como habíamos dicho, los instrumentos de evaluación son técnicas de medición y recolección de datos que tienen distintos formatos, atendiendo a la naturaleza de la evaluación. Existe una gran variedad de instrumentos con diversas ventajas y limitaciones para documentar el aprendizaje, tanto de conocimientos como habilidades y destrezas de los estudiantes. Es una responsabilidad del profesor y de la organización evaluadora elegir los métodos apropiados para el proceso de evaluación, que pueden clasificarse en las siguientes categorías. Evaluaciones escritas, como pueden ser ensayos, preguntas directas de respuesta corta, exámenes de opción múltiple, relación de columnas, disertaciones o incluso reportes. También hay evaluaciones prácticas como los exámenes orales, los exámenes prácticos con casos o el examen clínico objetivo estructurado. También los métodos de observación como son el reporte del profesor, las listas de cotejo y algunas rúbricas. Los portafolios y otros registros de desempeño como libretas de registro, portafolios y registros de procedimientos, y los métodos de autoevaluación y de evaluación por pares que requieren reportes del educando así como de sus compañeros. Cada uno de estos métodos tiene sus ventajas y desventajas, sus características psicométricas propias, así como recomendaciones para su implementación. Es responsabilidad de los profesores y de los responsables de la evaluación de las instituciones educativas el diseñar, seleccionar, implementar y acumular evidencia de validez de aquellos instrumentos que sean los más apropiados para evaluar el aprendizaje de los estudiantes de acuerdo al currículo y a las características del contexto local. Una evaluación educativa es tan buena como la metodología utilizada y el uso que se hace de los resultados. Varias organizaciones internacionales han propuesto criterios sobre las buenas prácticas de la evaluación, y cito las enunciadas por el Grupo de Consenso de la Conferencia de Ottawa. Este es un evento académico dedicado a la evaluación de la competencia clínica en ciencias de la salud, que se ha destacado por promover los aspectos académicos de la evaluación educativa. Dichos criterios son validez, confiabilidad, justicia, equivalencia, factibilidad, efecto educativo y catalítico y aceptabilidad. Decía Mark Twain, colectar datos para evaluación es como recoger la basura. Más vale saber lo que vas a hacer con ella antes de que la recojas. Uno de los conceptos más importantes para que los resultados de la evaluación tengan un sustento sólido y apropiado es el de validez. Validez de un proceso de evaluación es el grado con el que miden lo que se supone que miden. Tradicionalmente se clasificaba como las 3 Cs: validez de contenido, de criterio y de constructo. En la definición moderna de validez, esta distinción ya desapareció, ya que diversas fuentes de evidencia pueden arrojar luz sobre distintos aspectos de la validez. No es que reflejen diferentes tipos de la misma. La validez es un concepto unitario y actualmente se considera que toda la validez es validez de constructo. La palabra constructo significa colecciones de conceptos abstractos y principios que son inferidos de la conducta y explicados por una teoría educativo-psicológica, es decir, que no pueden observarse directamente. Por ejemplo, la inteligencia, la timidez, la extroversión o los conocimientos sobre el niño. La validez es un juicio valorativo holístico e integrador que requiere múltiples fuentes de evidencia para la interpretación del constructo evaluado. Intenta responder a la pregunta: ¿qué inferencias podemos hacer sobre esta persona basándonos en los resultados del examen? No es que el instrumento sea válido per se,
ya que la validez de un examen es específica para un propósito y se refiere más bien a lo apropiado de la interpretación de los resultados. En otras palabras, la validez no es una propiedad intrínseca del examen, sino del significado de los resultados en el entorno educativo específico y de las inferencias que pueden hacerse de los mismos. Por ejemplo, los resultados de los estudiantes que sustentan el examen para ingresar a la universidad no deben interpretarse categóricamente como evidencia de la calidad de la enseñanza en los bachilleratos o escuelas de donde provienen. Bueno, Ya que el de examen esto, no aquí está que me diseñado- dicen de esto, porque tengo un estudiante en Potosí que está haciendo un diploma, una monografía sobre los exámenes a la universidad. Está haciendo excelente el ingeniero que está haciendo el diplomado de educación superior y está haciendo creo que es el único que está trabajando de verdad, porque me manda fotos de que está aplicando en el campo, exámenes y todo, ¿no? Y yo me río porque él me manda la foto, porque yo no soy su tutor, yo soy asesor nada más de las monografías, ¿no? Y me manda fotos, y mire, estoy haciendo, me manda la encuesta, me manda, mire, estoy haciendo, y saca la foto. Y yo, excelente, excelente. Y creo que es el único que está trabajando así, de Debe verdad. ser soltero ese. No lo hace con su esposa, son los dos están en el diplomado. Los dos están en el diplomado y los dos han presentado porque la monografía se puede hacer entre dos, ¿no? Y entonces los dos están haciendo y está excelente. Ahora, hablando de eso, porque él está hablando de los exámenes a la universidad. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Cuál es el problema que hay? ¿Cuál es la cuestión con los exámenes de la universidad? ¿Ya? Que lo que hablamos de la unificación y él habló algo de eso, ¿no ven? Que se hizo ya hace medio año. ¿Qué opinan ustedes de esos exámenes? Pésimo. ¿Ah? O sea, todo es teórico y a memorizar o sea, es una evaluación muy, ¿cómo le digo? Que así fría y calculadora sobre o sea, no refleja realmente el conocimiento. Es como yo, por ejemplo, les cuento, o sea, mi experiencia. Yo soy una persona que soy rebelde por naturaleza, ¿no? Entonces me pone un examen y de verdad si es algo para memorizar, o sea, automáticamente me bloqueo, ¿no? Y no ¿Y cómo pudo aprobar el derecho? No, Porque había que o sea, aprenderse las leyes. Cabalmente con rebeliones. No, o sea, le digo, o sea, y justo estábamos hablando de las evaluaciones que hacen en el órgano judicial. Dicen los mejores alumnos, dicen, no, pero ¿será que una persona que memoriza puede ser, o sea, la más apta? En realidad la persona que razona Como mejor, computadora, debería como ser papagayo, mejor. ¿no ves? Entonces dicen, este es el mejor en nota, pero ¿y qué te garantiza eso? Que esa persona va a impartir justicia porque haya aprendido mejor el texto de memoria. A mí me pone un texto, no se lo voy a aprender porque no me da la gana, lo puedo razonar, se lo puedo dar a mi manera, como quiera, pero no me da la gana, así no. Entonces, o sea, eso es lo que pasa, o sea, los parámetros están mal, digamos, ¿no? Están mal. Sí, yo lo entiendo Sí. lo entiendo A perfecto. nivel numérico no se podría determinar por lo que ella dice, conocimiento de una persona simplemente a nivel numérico, porque hay otros que razonan mejor y otros no, y un número no puede determinar. Es lo que hablamos, ¿no ves? Aparte de cualitativa. Yo creo que no diferencian también o sea, la calidad del conocimiento de las diferentes áreas que deben tener. No es lo mismo un matemático, un ingeniero, uno de ciencias exactas, que uno que tiene que aplicar la lógica en un ámbito diferente, como el razonamiento de una situación de la vida real, un hecho. Por ejemplo, no es lo mismo calcular La resolución del problema o Claro. estudios de caso. Así es, ¿No no es es? lo mismo que estudiar una estructura y unos números que siempre van a ser lo mismo. Siempre la fórmula. Yo puedo hacerle una pregunta a usted que tiene una experiencia, a todos los compañeros. Mi hijo hizo un examen, ¿no? De matemáticas. Lo revisé el examen porque tenía mal. Él directamente ponía sobre el ejercicio, o sea, quizás estoy equivocada y él también dijo, ¿no? El problema, Juan se comió 3 manzanas, no sé cuánto, entonces, ¿cuántas manzanas le quedan a Juan? Entonces, Juan le quedan 9 manzanas, digamos, entonces él agarra y pone 9. Directo. No, directo. Ah. Y le pusieron mal. Porque no puso Juan, Porque le puso Juan y entonces
entonces dicen, no, es que el problema tiene que ser resuelto así, como la consigna dice, Juan, le quedan 7 manzanas. Y el niño, hijo mío, le discutía a la profesora, decía, pero el resultado es ese. ¿No? Sí, pero no era de Juan, era de otro. Ya, no hemos salido un poco lo que quería del tema. No, está bien, porque son experiencias que hemos vivido todos. Pero lo que estamos hablando de los exámenes preuniversitarios, ¿ya? Que no solamente se hacen aquí, fíjense que se hacían en el siglo XVI, se hacían todavía, ¿no? Y todavía antes, ¿no? Y el tema que pasa acá, el mismo examen, y por eso es el divorcio que había entre la universidad y los colegios, un divorcio tremendo, ¿no ves? Uno iba por acá, claro, los chicos cuando llegaban a la universidad, ay Dios mío, esto no lo vimos nunca, ¿no? Imagínense de la ciudad, imagínense lo del campo. Imagínense lo del campo. Por eso él estaba diciendo que hace como 6 meses atrás se trató de... Bueno, aquí todo se trata, pero la cosa es que es muy complejo. Es un tema muy complejo. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, lo que se trató es de las autoridades superiores reunirse, ¿no? Todas las universidades con la educación superior, con la educación secundaria, ¿no? Y tratar de ver los planes. Unificación. Sí, unificación. Pero más que eso es de fondo, porque dentro de la malla curricular, como lo mencionaba, la carga horaria donde la universidad necesita es muy poca. Exacto. Porque, mire, yo le estoy sincero, un maestro de sociales pasa hasta 4 veces por semana sociales, que van unidos, que es cívica, historia, sociología y otras áreas sociales. Pero a la hora de pasar física pasan 2 horitas, es decir, una tarde de 40, de 80 minutos. Y en la universidad le piden bastante física a los estudiantes y que estudiar cualquier carrera de ingeniería. Entonces termina avanzando la 4ª parte de lo que la universidad le piden el 100%. Y termina saliendo más político que, ¿por qué? Porque todos los días habla de la realidad nacional, sí, habla de la historia. Y te pasan un mes en los juegos plurinacionales, sí, y te pasan por eso y después no han avanzado nada. Imagínense, eso es un problema que se llama la unificación curricular, ¿no? Y que es un problema que ha habido aquí en muchos lugares, de que no ha habido, es decir, la universidad tiene que bajar y los colegios tienen que subir también para ponerse de acuerdo también y tratar de unificar un poco eso, porque la universidad le echa la culpa a los colegios le echan la culpa a la universidad y así se ha pasado toda la vida, ¿no ves? Y es un problema grave que no es solamente de aquí de Santa Cruz. Por eso él estaba preocupado allá en Potosí, dijo, yo voy a hacer ese estudio para ver, mejorar, a ver cómo vamos a hacer. En Yacuiba me acuerdo que también tenía un estudiante que lo hizo, inclusive porque él era profesor de matemática y trató de hacer eso también para la matemática, un software, no sé qué. Yo creo que, le decía, de las ciudades llegan con problemas, imagínense lo del campo, es decir, deben llegar a otro mundo y decir, bueno, estamos aquí en pañales y tengo que volver a empezar a hacer las cosas de nuevo. Y además, porque lo que más le exige la universidad es matemática, física, química, biología. Lo demás no sirve. Lo demás no le importa, ¿no? O eres matemático o no eres. Y nosotros, los de ciencias sociales, ¿qué somos, chicos? Ahora ¿Qué en somos? la universidad pública, por ejemplo, de la gestión al año, va a comenzar a tomar exámenes por facultades ya no va a ser un examen general para entrar a la universidad. Entonces yo creo que ahora va a cambiar. Debería ser así. Y en realidad lo que van a hacer la facultad es ver si hacen cursos preuniversitarios o dan el examen. Una de las dos. Una de las dos, sí, así es. El curso del examen, sí, así es. Yo me acuerdo en la UNSA tenía compañeros que estaban dando clases de comunicación para y daban otra cosa, daban español, daban otra cosa. Y los que íbamos a entrar a la medicina, dábamos biología, economía. Es que así debería ser. Así debería ser, porque imagínate a mí que yo a matemática hoy que me pongo a hacer, no digo, no quiero, no voy, pues ¿qué tengo que ver yo la ciencia social con la matemática? No, para nada. ¿No? Bueno, pero eso es un problema. Es un problema del tema ese que no podemos medir. Entonces las universidades se centran más en esa parte
para medir. Y los chicos, muchos no entran a la universidad porque están, es decir, en cero. Están en cero y tienen miedo, además, de pasar y hacer, porque muchos están ya estudiando, rompiéndose la cabeza y le pagan profesores extra y tienen que estar. Sí, considerando también que eso termina convirtiéndose en un lucro, pues no, para pagar por debajo y entrar Por Dios. Ay. Ahí no llevamos a llegar. Ya es una consulta para abogados. Y los niños que pasan de primaria a secundaria vienen con un problema igual, ¿no? Tienen Sí, ahí es menos, tienen menos, pero es menos problemático y menos traumatizante cuando pasan ya que llegan de bachiller y van a pasar a la universidad, y es más traumante, más terrible, porque el divorcio es total de la universidad con el otro, ¿no? Entonces lo de la universidad, pues somos docentes de la universidad, nosotros somos los científicos, no sé qué, estos muchachos llegan, poco más y le dicen, estos son inútiles, ¿no? Y no es así, porque es que nunca se han puesto de acuerdo. Es decir, la universidad nunca ha hecho como le llamábamos antes, la extensión universitaria, que tenía que ir, estar ahí en la universidad, en los colegios, vamos a hacer, vengan aquí, vamos. Pero ya no, eso es otra cosa, ¿no? Aquí no hay cursos preuniversitarios. ¿Ya no hay? No, porque la casa hay cursos preuniversitarios. Hay, Talija también hay. Ya empiezan ahora, ¿no ves? Empiezan los cursos universitarios. A partir de 2020. Esos cursos una vez me invitaron a mí en Tarija y tenía 3 cursos que eran de 100, que yo no veía el último. Era nada más, lo de aquí era lo que me atendían. Los últimos allá jugaban cartas, cacho, todo eso. Pero no, puede que había por la ventana. No, dije, no, terminé y dije, me voy. No, venga, no quiero. Terminado sin voz, sin nada, no. Los cursos son una locura. 140 éramos en primer año de Derecho. De Madrid. Imagínate. Ya 6 paralelos. En un curso. Y 6 para primero. Así más o menos. Y ahí hay cantidad de abogados. No, ya hay que cerrar la carrera de Derecho. El Macron se moría, el Macron, ¿no? Si veía tantos alumnos. Justo su política él de educación va a la reducción de los números, ¿no? Claro, ese es el tema, pero que tiene que haber nuevo enfoque ahora, abrir nuevas carreras. Hay que hacer ir a hacer un diagnóstico para determinar qué necesitamos. Y no solamente la universidad, los técnicos. Que es lo que más necesitan ahora son técnicos, personas que sepan hacer las cosas, ¿no es? De las industrias, todo eso. Él dice que se ha flexibilizado mucho el sistema educativo, que nos ha llegado a todo. No es que han cambiado todo en Francia, ha vuelto de nuevo al modelo tradicional. Sí, eso están. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Bueno, hablando de esto de las evaluaciones, hay una evaluación que es fundamental en el aula, que a veces no lo hacemos los docentes, y para mí es una de las evaluaciones más importantes al inicio. ¿Cómo se llama esa? Él es maestro, él sabe. La evaluación diagnóstica, ¿no ves? Muchos no lo hacen. Llega el primer día, ya están avanzando materia, ya van por a tareas, ya tienen trabajo práctico, seminarios, todo el primer día. ¿No ves? Y no es así, porque una de las cosas más importantes es la evaluación diagnóstica de tus estudiantes, ¿no ves? El primer día. Ese primer día dedícalo para conocer a tus estudiantes, para conocer, acuérdense de Piaget, de Vygotsky, que decía, ¿no ves? La zona de desarrollo próximo, y había que saber los aprendizajes previos, ¿no ves? Yo tengo que saber que sobre mi materia, estamos en la universidad ya, no sé, soy profesor de Derecho, pero tengo que saber mis estudiantes que saben, ¿no ves? De dónde vienen, qué conocimientos previos, su entorno, tengo que conocerlo, para yo poder hacer, ¿qué después? Un ajuste, ¿no ves? Un ajuste de mis métodos, de mis técnicas. Tengo que ver con qué alumnos yo tengo que, cómo vienen, de dónde vienen, porque todos somos diferentes, ¿no ves?
y venimos de entornos diferentes, lugares diferentes, con niveles de conocimiento diferentes, ¿no ves? Entonces, yo soy uno solo, pero ustedes son muchos, entonces yo tengo que adaptar también. Tengo que adaptar, inclusive, adaptar la evaluación. No tengo por qué evaluarlo a todos igual. ¿No? ¿Por qué? No tengo que evaluar. Si yo sé que él, o sea, la Viviana que le encanta hablar, no le voy a hacer un examen escrito, le hago un oral. ¿No ven? Sí, la Viviana va a hacer el examen oral porque a ella le gusta hablar, criticar y hacer todas esas cosas. Porque no le da la gana de memorizar. Exactamente. ¿Por qué la voy a torturar y le voy a decir, no, Viviana, tú veniste desde aquí y vas a hacer este examen escrito? Eso es tortura, ¿no es? No, bueno, Entonces, y aparte que yo creo que hacer eso hace que uno tenga, ya que el mismo estudiante empieza a tener limitaciones en su desarrollo. exactamente. En su desarrollo intelectual, que en el futuro pues termina teniendo esas limitaciones laborales. Eso exactamente, y no sé si ustedes se acuerdan que una vez yo le dije, por ejemplo, en nuestros hijos, viene el hijo y en matemática sacó 0 y en química 100. No, hay que poner un profesor de matemáticas para subir el nivel. No, hay que poner un profesor de química para que sea Mendeleev. ¿No ve? Al revés, pero lo torturamos pues. No tienes que, ya eres bueno ya en matemáticas, ya eres bueno en música, olvídate de eso. No, él no va a aprender matemática, aunque se la meta, o el inglés, o se lo meta así en la cabeza, lo vas a torturar. Entonces lo que tiene es que potencializarle donde él es creativo, donde él está mejor. Te voy a poner un profesor, el mejor profesor de química de Santa Cruz, te lo voy a poner porque tú vas a ser el mejor químico del mundo. Así hay que hacerlo. Pero nosotros los padres lo hacemos al revés. Hay que pagarle un profesor de matemáticas para nivelar a este muchacho, ¿no? Y el otro, un profesor de matemáticas, hay que ir a clase de matemáticas. Tiene que ser al revés, porque ahí le matamos la creatividad. ¿Se la matamos? Ya eso es, chao. Ya después se olvida de la química y ¿qué me importa la química, no? Pero si él es bueno en eso y tú se lo potencializas más, lo vas a hacer excepcional. ¿Lo ves? Eso es un consejo. Bueno, vamos a terminar el video. Puede ser lo opuesto. Si se desea realizar este tipo de diferencia, determinar la calidad de la escuela o del bachillerato que estudia el aspirante, entonces debe acumularse evidencia de diferentes fuentes para sustentar esta interpretación. Las 5 fuentes importantes de validez de constructo en evaluación educativa son: primero, de contenido. En los exámenes escritos, la documentación de evidencia de validez de contenido es fundamental. Por ejemplo, lo que llamamos la tabla de especificaciones de la prueba, en donde está descrito todo lo que debe de venir en el examen, así como el proceso que se siguió para elaborar, el contenido temático definido, la congruencia del contenido de las preguntas con estas especificaciones del examen, la representatividad de las preguntas de los diferentes dominios del área a examinar, la calidad de las preguntas, así como las credenciales de las personas que elaboran los reactivos, entre otros. La segunda son los procesos de respuesta. Estos se definen como evidencia de integridad de los datos de tal manera que las fuentes de error que se pueden asociar con la administración del examen han sido controladas en la medida de lo posible. Por ejemplo, el control de calidad de la elaboración del examen, la validación de la clave de la hoja de respuestas utilizada, el control de calidad del reporte de los resultados del examen, la familiaridad del estudiante con el formato de evaluación que pudiera ser impreso o en computadora. La tercera fuente es la estructura interna. Esta se refiere a las características estadísticas y psicométricas del examen y de las preguntas que lo componen. Ejemplo de esto son el análisis de reactivos para determinar el grado de dificultad e índice de discriminación, así como el desempeño de los distractores en las preguntas de opción múltiple. También la medición de la confiabilidad del examen, el error estándar de medición, el modelo psicométrico utilizado para asignar la puntuación del examen, entre muchos otros. Muchos de estos datos debieran obtenerse de rutina como parte del proceso de control de calidad de un examen, principalmente en los exámenes de alto impacto, en virtud de la relevancia de sus resultados para los sustentantes.
En este momento no entraremos en más detalles sobre el tema, que será motivo de otro curso. La cuarta fuente es la relación con otras variables. La relación de los resultados en el examen con otras variables es intuitivamente atractiva y se refiere a la correlación estadística entre los resultados obtenidos por medio de un instrumento con una medición de características conocidas. Este rubro busca evidencia tanto confirmatoria como contradictoria, representando claramente el concepto actual de validez como demostración de una hipótesis. Puede investigarse la correlación positiva de los resultados con exámenes similares que midan el mismo constructo, esto es evidencia convergente, así como la falta de correlación con pruebas que midan otros atributos, esto sería evidencia divergente. Si se documenta correlación entre las calificaciones obtenidas en el examen de admisión a la licenciatura con las obtenidas en los exámenes parciales durante la carrera, se consideraría evidencia de validez para interpretar el resultado de dicho examen como de utilidad predictiva sobre el proceso de admisión. La quinta fuente de evidencia de validez es la de consecuencias. Esta se refiere al impacto en los sustentantes de las puntuaciones de la evaluación, de las decisiones que se toman como resultado de los resultados del examen, así como su efecto en la enseñanza y en el aprendizaje. Son ejemplos de este aspecto de la validez el método de establecimiento del punto de corte para aprobar o reprobar un examen, las consecuencias para el estudiante y para la sociedad, las consecuencias para los profesores y las instituciones educativas. La validez del constructo implica una aproximación científica a la interpretación de los resultados de los exámenes, es decir, probar hipótesis sobre los conceptos evaluados en el examen. La información proporcionada por un instrumento de evaluación no es que sea válida o inválida, sino que los resultados del examen tienen más o menos evidencia de cada una de las diferentes fuentes para apoyar o para refutar una interpretación específica. Por ejemplo, el pasar o el reprobar un curso, el certificar o no a un especialista, o el admitir o no a un estudiante en la universidad. Bajo estas premisas, probar la validez es como una aventura que nunca se termina, ya que siempre se puede indagar más sobre el significado de los resultados de un examen con diversos grupos y en diferentes circunstancias. Un aspecto muy importante de la obtención de evidencia de validez, sobre todo en los exámenes de alto impacto, es que las organizaciones que elaboran e interpretan el examen, ya sean entidades gubernamentales, instituciones educativas o consejos de certificación, son los candidatos obvios para validar las afirmaciones que hacen sobre la interpretación de los resultados del examen, ya que generalmente son ellos quienes tienen los elementos y los recursos para hacerlo. Quienes elaboramos los exámenes tenemos la obligación ética y el imperativo educativo de documentar qué tan defendible es la interpretación de los resultados en beneficio de los educandos y de la sociedad en general. Bueno, a ver. Le digo una cosita, a ver, y le planteo una cosa. ¿Qué tal en la educación secundaria? Piensen en esta situación. Que el examen final no lo hagan, no lo diseñen, no lo elaboren los docentes o los maestros de ahí, sino venga de una entidad superior educativa. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Sería positivo, negativo? ¿Cuál es la ventaja y desventaja? ¿O así lo hacen acá? A ver, en tanto no se tenga no se hable el mismo idioma, ¿no es? Venga de donde venga la evaluación, pero debería hablarse el mismo idioma. Claro, debería. Para mí eso es el principal problema. Claro. Cuando me quedé pensando en lo que opinaban en el examen de ingreso. Sí. ¿Ya? Yo creo que ese examen, a ver, todo estudiante, todo bachiller debería tener la competencia necesaria lógico, de conocimientos humanísticos. Exacto. Así tenga tendencia a ser matemático, exacto, mínimamente debería tener esas competencias que ese nivel le ha otorgado. Entonces, el problema radica en ese divorcio. Sí. A ver, Marcelo. Mientras no haya la unificación del currículum, de la malla curricular, no se puede. No se va a poder nunca. No se va a poder.
Ya, perfecto. O el trabajo interdisciplinario yo creo mucho en el trabajo de un poquito de acá y otros representantes de acá, digamos, ¿no? Un trabajo que sea de ambos lados, ¿no? Lógico. Tiene que haber, yo estoy hablando de la misma, estoy hablando nada más del sector, digamos, del secundario, digamos, un colegio secundario o del sistema de educación de los niveles, de este tipo de nivel. No estoy hablando todavía de la universidad y de eso, ¿no? Fíjense, y yo le digo, a nosotros en Cuba, los exámenes finales llegaban del ministerio. Eso ponía a los maestros, imagínense cómo ponían a los maestros de los colegios, cómo los ponían, porque ahí estaban evaluándote a ti y lo estaban evaluando a ellos. Yo me acuerdo, los exámenes finales llegaban en un sobre cerrado, sellado. Llegaban el día del examen, venía el de la distrital, el de eso, llegaba con los sobres. Hoy el examen, aquí están los sobres. Y el docente abría y ahí se enteraba qué era. Ay, mamá. No lo enseñé. Imagínense el nivel estaba más nervioso él, porque lo iban a votar. Estaba más nervioso él que nosotros. Y él agarraba y le decía, sí, no. Ahí, ¿qué demostraba ahí? Si todo estaba ok, ¿qué demostraba? Que había cumplido con el programa, había cumplido con la currícula, había cumplido con los objetivos, había cumplido con todo. Y ese era un parámetro para medir el Ministerio de Educación, para medir a sus docentes y a medir todo eso. Yo me acuerdo, estaba viendo y me acordé enseguida de eso porque llegaba. El maestro que había hecho todo bien decía, muchachos, esto está como todo lo que vimos. Vamos. ¿No? Y estaba todo el mundo feliz y él tranquilo. Pero había otro que decía, ay, mamá, esto no he visto esto. Ah, no. Si él no lo había dado, los alumnos peores, digan ustedes, ¿qué dicen ustedes? ¿Lo implantamos aquí eso? Hay un desastre. No. Imagínate tú que te lleguen los exámenes y dices, pero eso es porque hay un sistema de organización, ¿no ven? Ahí hablamos todo el mismo lenguaje, estamos todos trabajando, cumpliendo las currículas, cumpliendo los tiempos, cumpliendo los objetivos, las metas, todo, ¿no? Porque el día que te digan eso, que tú no vas a elaborar el examen, porque los finales no lo elaboraban ellos. Ya los exámenes, los parciales sí lo hacían, ¿no? Pero los finales venían en sobre lacrado, sellado, que eso lo abrían ahí. Y tenían que mandar los datos de cuántos estudiantes iban y todo eso para que llegaran al examen, venían con el sello del ministerio, con todo eso. Sí, bueno, hacerlo. Bueno, actualmente dicen, en cuestión de los maestros es así, por ejemplo, los maestros se evalúan cada 4 años, ¿no? Para ascender de categoría. Viene la notaría y abre los exámenes acabados en el ministerio. Nosotros los directores nos evaluamos cada 3 años, ¿no? Para ingresar a una dirección te evalúas sí, he visto. No, pero en cuestión de los estudiantes la evaluación es procesual y continua. Sí. Entonces es difícil que haya una evaluación final, no es como en la universidad, ¿no? Entonces hay 4 bimestres, se evalúan en 4 aspectos. Sí, eso ha cambiado. Entonces la ley está, digamos, para educación regular está diferente de lo que es educación superior. Los estudiantes se evalúan de una forma irregular y cuando van a la universidad se encuentran con otro ambiente, con otro sistema. Es el trauma. Ahora en inicial, por ejemplo, en primaria tenemos el problema, por ejemplo, la ley habilita de que el estudiante no puede reprobar en ciencias naturales, ¿no? Suman todos sus promedios de todas las áreas y si aprobó, ni por más que matemática o ciencias haya reprobado, su anual le hace aprobado al estudiante, entonces es difícil que el estudiante de primaria sea retenido. Sí, exacto. Entonces esas son las diferencias en los superiores. Sí, hay muchas cosas ahí que hay que ver, revisar también y ver, hay que evaluar, ¿no? Hay que evaluar la evaluación, ¿no? Fíjense, yo me acuerdo que, por ejemplo, en la universidad, cuando era docente, hacíamos
entre nosotros los docentes, que a veces teníamos varios paralelos, éramos varios docentes, hacíamos ese intercambio. Yo le decíamos, bueno, tú pones el examen a mis estudiantes y yo voy a poner el tuyo, a ver. Hasta eso nos atrevíamos para ver si es verdad que hablábamos más o menos, estábamos cumpliendo el programa, ¿no ves? Y yo decía, a ver, hacer el examen, dale, poder, lo que tú quieras. Los alumnos, no voy a hacer eso, ¿no? Porque ellos siempre decían, tu docente, no decían, bueno, tranquilos, ustedes saben. Y yo iba y les ponía el examen al otro lado. Y así lo evaluamos así, pero lo hacíamos entre nosotros, ¿no? Para ver si es que íbamos más o menos a una, claro que hay diferencias porque somos diferentes, exacto, cada docente, cada maestro tiene también su librito, ¿no ves? Pero en cuanto a la malla curricular, el plan curricular, eso hay que tenerlo porque hemos visto, hicimos la unificación curricular en Villamonte porque era un desastre, es decir, de un colegio de 2 cuadras al otro cuadra, cuando se iba un chico se iba para allá, decía, pero esto yo no lo vi allá en el otro colegio. Cada docente iba por donde él quería, ¿no? El otro tenía el libro ese del Paulito, el otro tenía el Cochicuchi, no sé qué, y cada cual iba por donde él. Entonces los chicos estaban perdidos cuando se tenían que ir de este barrio al otro colegio. Decían, no, pero esto yo nunca en la vida lo he visto. Imagínate del campo a la ciudad, era peor. ¿Qué hicimos? Reunimos a todos los maestros por especialidades, todo eso. Digo, vamos a hacer una unificación curricular, señores, porque entonces nos sentamos una semana a todos los maestros, que ellos felices para no dar clases. Hicimos la unificación curricular, sacamos un documento y ya todo el mundo tenía el documento. Y bueno, ahora sí vamos a hablar más o menos el mismo lenguaje. Eso hay que hacerlo, porque si no, estamos perdidos. Bueno, muchachos, vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana